buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Amanecer Campirano, insisto, por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de Daniel Meiners y todo el equipo de producción les doy las gracias por estar con nosotros una mañana más, iniciando una semana más, un día que sin duda trae mucha información del sector agroindustrial para todos ustedes a través de los medios que ya conoce, se los recuerdo, en Canal 13 por Albavisión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. También muchas gracias por estar con nosotros a través de las distintas redes sociales. En Facebook estamos como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Ahora también recuérdelo en Spotify para que nos pueda escuchar mientras usted esté en casa, desayunando, mientras va al trabajo. Con muchísimo gusto lo vamos a acompañar a través de esta plataforma. Y recuerde que todas las noticias que traemos para usted están a través de acústicanoticias.com y acústicarural.com para que no se pierda absolutamente nada de la información más importante. Póngase en contacto con nosotros a través de los medios que ya le mencioné para que nos diga de qué le gustaría que habláramos, a quién le gustaría que entrevistáramos o si tiene algún lugar que le gustaría que visitáramos, con muchísimo gusto lo vamos a tomar en cuenta. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, yo le quiero platicar que el Gobierno de México, a través de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, dio inicio a la entrega del programa Bien Pesca 2022, cuyos beneficiarios recibieron de manera directa y sin intermediarios 7,200 pesos cada uno. Para este año se dispone de un presupuesto general de más de 1,360 millones de pesos que se dispersarán en 3 etapas en beneficio de 189,000 productores pesqueros y trabajadores de granjas acuícolas. Los primeros pagos de la fase inicial comenzaron a ser depositados la semana pasada a 112,632 pescadoras y pescadores de todo el país que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar. En esta primera etapa, la inversión fue de 810.95 millones de pesos. Durante la segunda fase de entrega de recursos, se realizará el pago a más de 34,000 personas que aún no cuentan con tarjeta del Banco del Bienestar. Finalmente, en la tercera etapa, el resto de pescadoras y pescadores, incluidos los de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que recientemente tuvieron proceso electoral, recibirán sus respectivos apoyos. Este componente del programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura de la administración del presidente está enfocado en mejorar las condiciones de bienestar de las y los productores pesqueros y acuícolas. Y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, convocó a los 3 niveles de gobierno, sector privado y sociedad, a cerrar filas para enfrentar los impactos de los imponderables climatológicos y los cambios geopolíticos y económicos, y de este modo prevenir una crisis alimentaria que preocupa a todos los gobiernos y países del mundo. Durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, celebrada en San Luis Potosí, el funcionario federal sostuvo que es primordial incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agroalimentario de cara a los efectos del cambio climático. La Secretaría, dijo, ha priorizado la conservación y restauración de agroecosistemas, la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos suelo, agua y genéticos para la alimentación y la agricultura, así como el fomento de buenas prácticas agrícolas en su sentido más amplio. Villalobos Arámbula expresó que ante el actual contexto global se vuelve mandatorio y urgente que los gobiernos diseñen instrumentos de política pública y estrategias que permitan reducir esta problemática y en las cuales tenga cabida el sector privado y sociedad. De lo contrario, dijo, este fenómeno avanzará cada día en la degradación de los suelos y con afectación de forma más severa en las zonas áridas y semiáridas de aproximadamente 165 países en todos los continentes, lo que representa ya pérdidas importantes en el sector agroalimentario.
Y la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Quinta Región Naval, informó que personal adscrito de la 9ª Zona Naval, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, aseguró aproximadamente 67 kilogramos de pulpo que actualmente se encuentra en veda, cuyos poseedores no pudieron comprobar su legal procedencia en inmediaciones del puerto de Silam de Bravo, Yucatán. Esta acción se llevó a cabo tras una inspección conjunta del oficial federal de pesca de la Secretaría de Marina y personal de la CONAPESCA a un vehículo que trasladaba la especie en veda, cuyos tripulantes no pudieron comprobar la procedencia legal del producto. Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de inspección derivada de una orden para retener precautoriamente el vehículo en el corralón y el producto marino, quedando bajo resguardo en una congeladora de este puerto, hasta desahogar las pruebas necesarias comprobatorias de la legalidad del mismo. Y con el fin de combatir y contener la sequía y la desertificación en el país, la Secretaría de Agricultura ha implementado medidas de adaptación y mitigación a través de diversas acciones técnicas y enfoques. Estas iniciativas contribuyen a mejorar la productividad en las zonas áridas y semiáridas del país y a mitigar los efectos de la sequía recurrente que aqueja a miles de productores agropecuarios. El titular de la dependencia, Víctor Villalobos, dijo que la Secretaría ha priorizado la conservación y restauración de agroecosistemas, la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos suelo, agua y genéticos para la alimentación y la agricultura, así como el fomento de buenas prácticas agrícolas en su sentido más amplio. Entre las acciones que impulsa Agricultura está el proyecto de estimulación de lluvias que, a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONAZA, y con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, un equipo de técnicos, libera moléculas de yoduro de plata sobre las nubes para propiciar la precipitación y se ha aplicado en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Asimismo, a través de la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible en ASAS, se llevan a cabo trabajos encaminados a promover la retención de agua en el suelo y el manejo sostenible de este recurso para la agricultura, así como contribuir a concientizar sobre la importancia de mantener suelos sanos para la seguridad alimentaria y la adaptación y mitigación al cambio climático. También se fomentan prácticas de conservación y restauración de suelos para disminuir su erosión y aumentar la captación e infiltración de agua de lluvia a zonas agrícolas de temporal. Y la Secretaría de Agricultura informó que en el periodo enero-abril de este año, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 3.727 millones de dólares, cifra similar a la registrada en el igual lapso pero de 2021. Detallaron que las exportaciones sumaron 17.163 millones de dólares, lo que representó un incremento de 14.12% respecto a igual lapso del año pasado, mientras que las importaciones totalizaron en 13.436 millones de dólares. Señalaron que de esta forma, el comercio agroalimentario de México con el mundo alcanzó 30.598 millones de dólares, donde el 56% fueron ventas del país, las cuales mantienen su tendencia al alza. El valor de las exportaciones agroalimentarias de México a abril pasado se ubicó como el más alto reportado en los últimos 30 años, de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran en nuestras redes sociales. A continuación, yo lo quiero dejar con la primera parte de esta entrevista que pudimos realizar hace algunos días. Es una información muy relevante que le invito a que ponga muchísima atención y yo lo dejo con la primera parte de esta entrevista. Por favor, si usted es productor, agricultor o forma parte del sector, preste la atención debido a que estoy segura le va a interesar. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Gracias por su tiempo, que afortunadamente pues ya podemos recibirlos aquí presencialmente. Las medidas ya nos están apoyando un poco y ya podemos tenerlos en el estudio, porque qué mejor tener una charla así presencialmente para que usted nos platique un poco más acerca de esta disponibilidad de un producto tan importante para nuestro país como es el azúcar. Y por supuesto la producción de la caña de azúcar. Primero que nada me gustaría comenzar la entrevista, licenciado, preguntándole o que usted nos diera un panorama un poco amplio de qué es CONADEZUCA. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es CONADEZUCA primero que nada? Claro que sí, muchas gracias por este espacio. El CONADEZUCA es la abreviación de Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Y la intención de este comité es darle, entre otras cosas, facultado por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el seguimiento
a la producción, buscar o procurar que exista suficiencia alimentaria en la parte de azúcar y sus derivados, que son importantes para el país, pero primordialmente el azúcar en sus diversas calidades que cubran las necesidades nacionales, y ahí entraríamos al aspecto de cómo la producción nacional puede impactar en otros mercados aparte del mexicano interno. Tenemos unos convenios de comercio con Estados Unidos, básicamente, y parte de la producción se va hacia Estados Unidos y de la otra parte restante se va a otros mercados, que llegamos a Europa y llegamos a prácticamente todo el mundo, nada más aquí en México. Perfecto, y qué bueno que lo menciona, y más adelante me gustaría ahondar en el tema de todo lo que implica el azúcar y la disponibilidad de azúcar, porque no nada más es el azúcar como tal, el granito que conocemos con lo que endulzamos, sino que tiene muchísimo que ver en muchísimas industrias, en toda la industria alimentaria y más, tiene mucho que ver. Pero vamos a empezar de lo general a lo particular. Me gustaría que nos platicara un poco más acerca del 29º reporte de avance de producción de la zafra 2021-2022, que tengo entendido lo acaban de publicar hace muy poquito, y justamente pues ahí se ven reflejados algunos de los resultados. Me gustaría que nos platicara de eso, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. El reporte de avance de producción lo sacamos en épocas de zafra, y para contextualizar, la zafra es cuando inicia el corte de caña y se mete al molino para su procesamiento, extracción de los jugos, de la fibra, y a través de todo el mecanismo de la industria llegar a la cristalización del azúcar y las diferentes calidades, que en México manejamos 4 calidades en general. Este proceso o este reporte de producción consigna semana a semana la molienda que hay de caña, la caña que se entrega desde el campo, que se corta en el campo y se remite a los ingenios, que entra por la zona que se llama Batey, y de ahí empieza la distribución hacia el procesamiento de los jugos. Entonces, cada semana la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que es lo que faculta al CONADEZUCA a solicitar a los comités de producción y calidad cañera de los ingenios, los 49 ingenios que estaban haciendo zafra, la zafra 2021-2022, que está ya a un mes de su conclusión. En ella nosotros consignamos la disponibilidad que se entrega en campo hacia el ingenio, y de ahí nosotros podemos irle dando monitoreo para ver si va a existir la suficiencia en azúcar o no. No sé, tenemos un seguimiento con el... Licenciado, perdón que lo interrumpa. Si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresando, continuamos con este tema del avance, ¿me lo permite? Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos aquí en su programa Amanecer Campirano. Volvemos a su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. A continuación lo quiero dejar con la segunda parte de esta entrevista que le presentaba hace algunos momentos antes del corte, con esta información sumamente importante. Así que no le cambie, yo lo dejo con la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros platicando un poco más acerca de este producto tan importante. Antes del corte nos daba un panorama general acerca del 29º reporte de avances de producción de la zafra. ¿Podríamos continuar con la idea, por favor? Claro que sí, Elizabeth. Mira, el reporte consigna, entre otras, las variables más relevantes del desempeño de cada uno de los ingenios. Comentaba inicialmente, en el corte anterior, que traemos 49 ingenios en esta zafra que operaron. Ahorita, al corte del 21 de mayo, cada sábado se hace el corte de la producción. Entonces se reporta cada sábado todo el proceso, lo que se acumuló de
de caña molida y azúcar en sus diferentes calidades. Entonces, ahorita vamos a sacar en esta semana el reporte con corte al 28 de mayo, que estaría saliendo entre el martes y miércoles de cada semana posterior al corte. A lo que nos vamos a referir ahorita es que al 21 de mayo traíamos ya 27 ingenios que ya habían concluido zafra y estaban operando 22 todavía para cumplir con los 49. El volumen total de superficie industrializada, que son 3 conceptos básicos: la superficie, que es donde sacamos toda la caña, lleva un acumulado de 748.072 hectáreas, que comparadas con un estimado que es el que se realiza antes de inicios de zafra, a mediados y casi faltando 2 meses para la conclusión, que es el tercer estimado, nosotros traemos una diferencia de 19.000 hectáreas respecto a su tercer estimado, que es una variación, podríamos pensarlo, aceptable dentro de los límites de una estimación, y que por condiciones que estamos observando meteorológicas, que enseguida voy a comentar, nos estamos observando que podremos remontar y estar más apegados al llegar a las cifras estimadas del tercer estimado. Respecto a la caña molida, llevamos 52.489.988 toneladas. Y finalmente, con esa caña llegamos a obtener ya un azúcar, le vamos a llamar en volúmenes físicos, de 5.960.077 toneladas. Le llamo volúmenes físicos porque ahí tenemos concentradas las calidades de azúcar. Yo comentaba que traemos 5 calidades. La primera calidad es la calidad que tiene mayor pureza en su procesamiento, y es el azúcar refinada. Y ahí traemos 1.301.821 toneladas. Seguiría por sus calidades el azúcar blanco especial, traemos 118.000 toneladas. Lo voy a cerrar a miles para hacerlo más expedito el panorama general. Para la azúcar estándar traemos 3.674.000 toneladas. El azúcar mascabado, que pues todos lo conocemos también, es de 1.584 toneladas. Y el azúcar que le llamamos calidad Compol menor a 99.2, que es el azúcar que básicamente no se comercializa a nivel nacional, no la consumimos, y es prácticamente etiquetada para exportación a mercado a Estados Unidos. Entonces, con esas calidades es como nosotros integramos este desglose de las 5.960.000, que respecto al tercer estimado, comentaba, traemos una diferencia de 6.140 toneladas, que por las condiciones meteorológicas que estamos observando con la entrada ahorita del primer huracán que está entrando, de Ágata, está entrando en estos momentos prácticamente por las costas de Guerrero, de Oaxaca. Vamos a observar que va a favorecer en el proceso productivo hacia la siguiente zafra. Lamentablemente para esta, en los ingenios que todavía están operando y están en el estado de Tabasco, van a tener ciertas complicaciones, que son Presidente Benito Juárez y Santa Rosalía, pero que podríamos pensar que si hubiera un paro, decidieran estos ingenios detener su proceso, ahí tendrían que valorar costo-beneficio, si vale la pena esperarse unos días y retomarlo, o de plano declarar ya que se terminó la zafra. Estos ingenios, más aparte el que estamos en la parte de Quintana Roo, que es San Rafael de Puctet, se verían comprometidos en su cierre. Todavía tenemos operando ingenios en la parte del noreste, en San Luis Potosí y Tamaulipas, y con estas condiciones estamos observando que no va a haber ninguna complicación y podrían llegar a terminar su zafra a finales de junio. Sí.
Excelente, y ahora que lo menciona, este equilibrio que menciona entre costo-beneficio, me gustaría que nos hablara acerca del precio de referencia del azúcar base estándar para efectos del pago de la preliquidación de la caña de azúcar del actual ciclo 2021-2022. ¿Cómo se está manejando esta situación? Claro. Mira, para el pago de la caña hay 3 momentos. El primer momento se establece precisamente cuando va a haber una preliquidación y vamos iniciando. Para entender el contexto, todavía no inicia la zafra, no sabemos cuánto volumen vamos a hacer, cuánta caña vamos a recibir. En principio tenemos el estimado, pero no sabemos si los precios van a ser altos o van a ser bajos. Entonces, se fija un precio de referencia para la preliquidación. Eso se hace, digamos, en este momento se va hasta cuando termina la zafra. Ese precio de liquidación se tomaría como el precio de preliquidación para la siguiente, ¿no? Cuando termina la zafra, que es el momento como lo estamos viendo ahorita, que es por ahí a mediados de mayo ya empiezan los ingenios a concluir zafra, bueno, se tendría que fijar un precio de liquidación, ¿no? Ese precio de liquidación hasta el momento con las condiciones que se dan en el mercado, y ahorita me explico un poco cómo se llega a este número, estamos hablando de 15,200 pesos el precio para la liquidación de la caña de azúcar de la zafra 2021-22. Y ese precio ve 2 factores. Un factor que son los precios en cuánto se vende el azúcar a nivel nacional, en sus diferentes calidades, cuánto se vende el azúcar a Estados Unidos a través de este comercio y cuánto se vende el azúcar a mercado mundial. Entonces, a través de cuánto volumen se va a cada uno de estos mercados, podríamos hacer esta combinación de precios muy sencilla y más o menos, para ponerlos en contexto, del 100% de la producción nacional, en promedio del 60 al 70 se consume en México, ¿no? Del 15 al 30 se consume se va a Estados Unidos, y el restante, si es que llega a haber, se va a mercado mundial. Entonces, los volúmenes, por poner un escenario muy fácil, 70% a mercado nacional, 20% a mercado de Estados Unidos, y el restante 10%, para cumplir con el 100, se va a mercado mundial. Entonces, vemos los precios de cada uno de estos mercados, ¿no? Por ejemplo, en México, el precio de cómo se comercializa el azúcar está alrededor de las 16,000, 15,000, 18,000. Va fluctuando alrededor del año. Se llama ciclo azucarero, que empieza en octubre de este año y termina en septiembre del siguiente. A ese ciclo azucarero vamos marcando o consignando los precios mensuales y vamos viendo cuál es su volumen desplazado a cada mercado. Entonces, pensando que el precio del azúcar es de 15,000 pesos aquí a mercado nacional, se multiplica por 0.7. Y luego, si el precio a Estados Unidos estuviera en 16,000, se multiplica por el 20%, que es 0.2. Y el de mercado mundial, que estaría por alrededor de los 7,000, 8,000 pesos, se multiplica por 0.8. Si nosotros hacemos esa aritmética simple ponderada, pues es un precio ponderado, entonces llegaríamos a una cifra a la que te estoy refiriendo de 15,200. Ahora, ese es el precio de liquidación. Y hay un tercer precio. El tercer precio es ya cuando terminan todos los ingenios, cuando acaba el ciclo azucarero. Te comentaba, empieza en octubre del año pasado, que está por terminar, empezó en octubre del año pasado, iba a terminar en septiembre de este. Entonces, se toma en cuenta el balance de edulcorantes y de azúcar, básicamente para determinar este precio, sacar los ponderadores de cuánto se fue efectivamente a mercado mundial, porque al final del día la zafra va a terminar en junio, que la zafra
termina cuando se muele la última tonelada de caña y ya no hay más que meter al ingenio, ¿no? Tendríamos que esperarnos. Entonces, en junio termina la zafra, pero todavía hay existencia de azúcar, ¿no?, en los inventarios. Entonces, lo que es en julio, en agosto y en septiembre, ese azúcar que estaba en inventarios es la que se va desplazando hacia mercado nacional, a mercado de Estados Unidos y a mercado mundial. Y escuchando esto, obviamente habrá resultados en septiembre, habrá otro tipo de resultados por esta situación que nos maneja usted, ¿no? Así es. De la terminación de la zafra, y vamos a estar muy al pendiente de los precios, de cómo se vayan manejando y también sobre todo cómo se va desarrollando el año, ¿no? Por toda esta situación, como ya lo comenta, lo ha comentado mucho también el secretario, del contexto global que estamos atravesando y por supuesto también la situación climatológica que nos platica. Desgraciadamente es algo que no podemos prever, pero son situaciones que al final del día van fluctuando este precio que usted nos comenta y vamos a estar muy al pendiente. Licenciado, desgraciadamente se nos va acabando el tiempo, pero yo le agradezco muchísimo que nos haya traído esta información y si usted nos lo permite y si nos regala un poco más de tiempo próximamente, claro, vamos a estar muy al pendiente porque me interesa bastante este precio, sobre todo el tercero que usted nos está manejando. ¿Por qué? Porque en septiembre es cuando podemos ver los resultados, como lo menciona. Entonces, si usted nos regala en unos mesecitos más otro poco de tiempo para platicar precisamente cuáles fueron los resultados ya en general para el año, aquí con mucho gusto lo vamos a recibir. A sus órdenes. Muchísimas gracias por la información que nos trae el día de hoy. Vamos a estar al pendiente acerca de cómo se maneja esto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Él fue el licenciado físico matemático José Fernández Betanzos, director de Información, Estadística, Proyecciones y Comunicación del CONADEZUCA, y nos platicó un poco más acerca precisamente de estos resultados de la zafra 2021-2022. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. A continuación, como cada mañana, yo le traigo información muy importante acerca de los alimentos que le ayudan a usted, a mí y a todos. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un alimento en específico del que a veces no se habla mucho, pero créame, es esencial saber en qué nos ayuda porque hay mucha gente que no tolera el gluten u otro tipo de alimentos y hay cereales que lo contienen. El día de hoy yo le quiero hablar acerca del centeno y los beneficios que tiene para todos. Vamos a comenzar hablando que el centeno es una planta anual de la familia de las gramíneas y que se cultiva por su grano o como planta forrajera también. Este es un miembro de la familia del trigo y se relaciona estrechamente con la cebada. Es una planta anual de 110 a 160 centímetros de altura que florece en los meses de mayo a julio, haciendo una inflorescencia en espiga de unos 20 a 30 centímetros de largo aproximadamente y tiene hojas de 5 a 10 milímetros de ancho. Se considera que Irán es el país de origen de esta especie. El centeno es una de las especies de cereales que crecían silvestres en la zona de lo que hoy es Turquía central y oriental y zonas adyacentes. Se han encontrado centenos cultivados en pequeñas cantidades en una serie de yacimientos neolíticos en Turquía, como el yacimiento neolítico precerámico, pero en el resto del centeno está prácticamente ausente de los registros arqueológicos hasta la Edad de Bronce de Europa Central. Desde la Edad Media, el centeno ha sido ampliamente cultivado en Europa y es el principal cereal utilizado para producir pan en zonas al este francés, alemán y la frontera norte de Hungría. El centeno crece bien en suelos muchísimo más pobres que los necesarios para la mayoría de otros cereales. Una ventaja es que sobrevive con una capa de nieve que provocaría la muerte invernal del trigo de invierno. La mayoría de los agricultores cultivan centeno en invierno. ¿Por qué? Porque se planta y comienza a crecer en otoño. El grano del centeno se utiliza para hacer harina, en la industria de la alimentación y para la fabricación de cerveza, aguardiente, vodka de alta calidad y algunos whiskies. Está altamente tolerante a la acidez del suelo, por lo tanto, y como ya se lo comentaba, muchísimos agricultores suelen cultivarlo. Pero hablemos de sus beneficios. El centeno ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Por un lado, aporta gran cantidad de fibra
que arrastra el colesterol que se ingiere en la dieta y el que contiene las sales biliares que intervienen en la digestión hacia las heces, eliminando así colesterol de nuestro organismo. Por otro lado, contiene lectina y ácidos grasos poliinsaturados que favorecen unos niveles óptimos de lípidos en sangre. Además, por su alto aporte de minerales antioxidantes como el zinc y el selenio, evita la oxidación de las placas de ateroma y contiene flavonoides que mantienen la elasticidad de los vasos sanguíneos. Este es un cereal de bajo índice glucémico y alto contenido en fibra, lo que lo hace ideal para los diabéticos. Y justo por su aporte de fibra y mucílagos, se favorece el tránsito intestinal y una fácil evacuación al suavizar las mucosas. Por el mismo motivo es ideal como antidiarreico. Por otro lado, los mucílagos calman y suavizan las mucosas del aparato respiratorio. Esto en situaciones de infecciones respiratorias, y su aporte de zinc y selenio hace que el centeno sea un regulador del sistema inmune. Para las mujeres, su alto aporte de omega 6 favorece la mejora de enfermedades inflamatorias de la piel como psoriasis, eczemas, atopía y síntomas asociados al síndrome premenstrual como hinchazón, dolor mamario, decaimiento anímico, entre otros. Sumado a esto, contiene fitoestrógenos, por lo que atenúa los síntomas de la menopausia. Si ustedes, mujeres, están en este periodo y han buscado de todo y ya no saben qué consumir o qué comer de forma más natural, bueno, pues aquí tienen una opción que les va a ayudar bastante. Y si usted tiene alguno de los problemas que le mencionábamos, créame, el centeno le va a ayudar mucho. Lo puede encontrar en muchísimos alimentos, pero el principal es el pan de centeno y es muy fácil conseguirlo. En cualquier supermercado o en cualquier mercado usted va a encontrar este tipo de pan y créame, le va a ayudar un poquito más si a usted no tolera tanto el trigo. Bueno, pues esta es una muy buena opción que le va a ayudar a su cuerpo. Yo sí voy a consumir centeno, no sé usted, pero si lo ha hecho y le ha ayudado en algo, no dude en ponerse en contacto con nosotros y platicarnos un poco de cuál de estos beneficios usted ha gozado. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro colaborador de todos los lunes. Él es Jorge Hernández. Jorge siempre nos trae la información más importante de las finanzas y los números en el campo y, por supuesto, en el sector agroindustrial. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en una semana más y te cedo este espacio para que tú nos des los números del sector. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana tengan todos ustedes. Un gran abrazo y un saludo a mis compañeros en el estudio y a todos aquellos que nos escuchen, nos ven a través de esta señal. Bueno, en esta ocasión vamos a abundar más sobre el tema de exportaciones, ya que acaba de salir el dato de las exportaciones revisadas al mes de abril, que proporciona el INEGI, y a partir de la cual ya podemos dar un panorama más extenso de cómo ha sido el comportamiento del sector agroalimentario en el ámbito internacional, en el ámbito del comercio internacional, en el primer cuatrimestre de 2022. Bueno, pues iniciemos con los números. En esta ocasión, las exportaciones, hablamos de las exportaciones totales del sector agroalimentario, que recordemos que incluye a la parte agropecuaria y a la parte agroindustrial, generó un valor total de 17.163 millones de dólares en ventas, contra importaciones que alcanzaron los 13.436 millones de dólares. Esto que nos da como resultado, al primer cuatrimestre de este año, una balanza superavitaria, es decir, sumando exportaciones e importaciones, haciendo un cálculo, se nos da un superávit de 3.727 millones de dólares, es decir, un saldo a favor del país por esta cantidad, que suman ya prácticamente 4.000 millones de dólares. Recordemos que el sector agroalimentario en su conjunto ha venido creciendo a márgenes importantes por lo menos desde la última década y con una ligera aceleración en los últimos 3 o 4 años, lo cual refleja una mayor presencia y demanda de productos alimentarios o agroalimentarios de México en el mundo. A ver, ahondemos un poquito más sobre estos datos. Por ejemplo, las exportaciones agroindustriales de México alcanzaron un poco más de 9.200 millones de dólares, lo cual generó un superávit comercial, restándole las importaciones, de 2.500 millones de dólares, concentrado en diferentes tipos de productos. Recordemos que México destaca sobre todo en la parte agroindustrial por las exportaciones de bebidas, particularmente cerveza, tequila y mezcal,
Y en el ámbito agropecuario tiene una participación considerable en el mercado internacional del aguacate, jitomate y pimientos, entre otros productos, así como el azúcar, entre otros productos que son destacados para México en el ámbito internacional. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito más, vamos a entrar un poco más a detalle sobre cómo viene ese comportamiento en la última década. Por ejemplo, tenemos que en la última década México en 2012, por ejemplo, traía un saldo negativo, es decir, un déficit comercial de poco más de 1.180 millones de dólares, es decir, importábamos más de lo que exportábamos, y a partir de 2014 se empezó a revertir esta tendencia con un crecimiento hacia el año 2019 y 2020, en el cual el saldo superavitario de la balanza alcanzaba, por ejemplo, cifras superiores a los 4.000 millones de dólares a favor, en un saldo a favor, en lo que corresponde al primer cuatrimestre de cada año. Ahora, igual refiriéndonos en este sentido, tenemos que al primer cuatrimestre de 2012, por ejemplo, tenemos ventas del sector agroalimentario en su conjunto por 8.290 millones de dólares. Actualmente, como lo mencioné antes, al primer cuatrimestre de 2022 ya tenemos ventas que superan los 17.160 millones de dólares. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una década se duplicó el margen del valor de las exportaciones del sector agroalimentario, y esto nos da como resultado una tasa media de crecimiento, es decir, una tasa promedio de crecimiento año con año de 6.8%. Igualmente vamos a ver qué es lo que ha pasado en la última década, en la última quinquenio, es decir, en los últimos 5 años. Hacia 2018 cerramos con ventas de aproximadamente 12.500 millones de dólares. Actualmente las ventas, como lo mencioné, superan los 17.000. Eso quiere decir que se generó una tasa media, un promedio de crecimiento de 6.4%. Y es de destacar, por ejemplo, que entre 2019 y 2020, y poco el 2021, se generó una mayor dinámica de crecimiento. Es decir, traemos márgenes de crecimiento anualizados de alrededor de 1.000 millones de dólares entre cada año para este periodo. Y actualmente, por ejemplo, vemos que entre 2019 y 2020 el crecimiento fue prácticamente de 2.000 millones de dólares, casi como 1.500 millones de dólares. Y entre 2020 y 2021 se repitió esta tendencia, superando ya los 2.000 millones de dólares en ventas. Viéndolo ya desde una perspectiva un poco más anualizada, tenemos, por ejemplo, que hacia 2012 cerramos con ventas aproximadas de 22.800 millones de dólares, y actualmente en 2021 cerramos el año con una comercialización total superior a los 44.600 millones de dólares. Es decir, prácticamente se duplicó el valor de exportaciones en una década. Y, por ejemplo, entre 2018 y 2021, el valor de las exportaciones, en 2021 el valor de las exportaciones totales anualizadas fue de 34.849 millones de dólares, prácticamente un crecimiento de aproximadamente 8.000 millones de dólares, y esto nos refleja una tasa de crecimiento media anual, un promedio anual en la última década de crecimientos de 6.96%, que eso refiere que el sector agroalimentario mantiene una tendencia en crecimiento. Si lo graficáramos, evidentemente veríamos una ligera tendencia de crecimiento de 6% aproximadamente anualizado, con un mayor dinamismo hacia 2020-2021, al crecer, por ejemplo, entre 2020 y 2021 prácticamente 5.000 millones de dólares, y entre 2019 y 2020 de prácticamente 2.000 millones de dólares. Es decir, en el último año contable se aceleraron las exportaciones del ámbito agroalimentario. ¿Esto qué nos refiero? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, básicamente estamos viendo que hay una mayor demanda de productos alimenticios de México, lo cual puede ser aprovechado en diferentes contextos para generar un mayor acercamiento y a su vez
impulsar el crecimiento económico, sobre todo en un contexto actual en el cual las exportaciones tienen un peso bastante importante dentro del ámbito económico y generan ingresos a nivel país, y los cuales se reparten evidentemente en los diferentes sectores que componen la agroindustria y a la parte agroalimentaria. Bueno, hasta aquí mi comentario. Estoy abierto a sus dudas, comentarios y sugerencias, y les mando un afectuoso saludo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información que nos traes el día de hoy. Él fue Jorge Hernández. Jorge siempre nos trae las finanzas y los números en el campo y el sector agroindustrial. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se despegue, que rapidísimo regresamos aquí a su espacio. Estamos de regreso aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora vámonos con su sección de turismo rural. Haga sus maletas porque le traemos la recomendación de esta semana. Oiga, y uno de los estados que a mí más me gusta y siempre lo presumo es Michoacán, porque además varias de mi familia viene de ahí y es un lugar precioso. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar Michoacán, sabe que es un estado que tiene muchísimo por ofrecernos. Y el día de hoy yo le quiero hablar acerca de un lugar precioso, justamente de este estado de la República. Hoy vamos a hablar de Santa Clara del Cobre. Bueno, pues Santa Clara del Cobre, como ya se lo mencionaba, es una localidad en el bello estado de Michoacán. Y por supuesto es famosa por sus refinadas artesanías fabricadas a partir de cierto metal, las cuales han obtenido varios reconocimientos a nivel local, nacional, pero también internacional, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Tradiciones y Artes Populares de 1984, así como por supuesto la denominación de Pueblo Mágico que lo obtuvo en 2010. Contra la creencia popular, el pueblo no fue erigido por Vasco de Quiroga, sino por el fraile y misionero agustino Francisco de Villafuerte, quien gestionó la cédula de creación con el nombre Santa Clara de los Cobres en 1553. 3 años antes había fundado el convento de Santa María Magdalena en la cercana región de Cuitzeo, muy bonito también. Y en 1858 la población fue rebautizada como Santa Clara de Portugal, pero esta denominación no se popularizó. Aunque el municipio oficialmente se llama Salvador Escalante, al pueblo se le conoce y busca como Santa Clara del Cobre, por la fama de vida que gran parte de las familias de la localidad se dedican a trabajar pues este material, el cobre. En el mes de julio, aquí se realiza la Feria Nacional del Cobre, evento en el que los artesanos realizan y exhiben sus obras al público y por supuesto reciben premios por su talento a través del concurso de cobre martillado. Al terminar dicha celebración, del 2 al 16 de agosto inicia otra festividad religiosa. Los eventos comienzan el día 2 de agosto cuando los orfebres y demás pobladores realizan la peregrinación hasta la iglesia de la patrona de origen italiano, Santa Clara de Asís, cuya veneración se realiza los días 11 y 12 de agosto. Esto va acompañado por ferias, danzas tradicionales, desfiles y pirotecnia, como en todo el país, ¿verdad? Y el 15 de agosto le toca el turno a Nuestra Señora del Sagrario junto con la Asunción de la Virgen María. Aquí es inevitable visitar la plaza principal del pueblo, el lugar de reunión más popular tanto por sus habitantes como por quienes lo visitan. Y es que en el corazón mismo de Santa Clara del Cobre se encuentra la obra más popular e icónica, un kiosco único en su tipo. La cúpula que lo corona está hecha de cobre, obra cumbre que reafirma el destacado oficio de estas tierras. Y este monumento luce su elegancia en todo su esplendor cuando los rayos del sol se reflejan en el cobrizo metal. Un espectáculo que de verdad es imperdible. No conformes, los artesanos remataron la estructura colocando al centro un gran cazo acorde con el techo brillante del kiosco. A un costado de la plaza central, usted hallará el templo de Nuestra Señora del Sagrario. Este fue construido en el siglo XV y dedicado a la santa patrona de los artesanos, Santa Clara de Asís. ¿Se acuerda que ya se la mencionábamos? La fachada de la iglesia es la original, de estilo barroco muy común entre las construcciones coloniales. Después de ver de cerca esta edificación, usted puede darse una vuelta entre los portales que se ubican alrededor de la plaza central, donde podrá adquirir artesanías o probar sus exquisitas tortas de tostada. Imagínense, tortas de tostada, a base de carne apache o de carnitas. La de carnitas ya se me antojó, acompañadas de atole de pinole. Este atole es riquísimo, a mí me gusta muchísimo.
Y en la avenida Morelos hay un museo que fue inaugurado el 12 de agosto de 1977. En su visita, el recinto le dará la bienvenida con esculturas de gran tamaño labradas en cobre, una de las técnicas más recientes desarrolladas por los maestros artesanos. Y cada una de sus salas a usted le adentrará a esta forma de vida, desde la herencia ancestral de los artesanos purépechas, ollas y utensilios elaborados de cobre, herramientas que se requieren para la elaboración de las piezas, la función de técnicas prehispánicas y coloniales que llegaron con Vasco de Quiroga, así como la evolución de estas que dio pie a piezas contemporáneas que han sido galardonadas en varios concursos internacionales. Otro de los atractivos que más llaman la atención dentro del recinto es un taller en el que usted podrá admirar el gran talento de los artistas, quienes martillan con sus habilidosas manos el preciado metal al rojo vivo, y esto delante de sus ojos. Al término de su recorrido podrá adquirir algunas piezas en la tienda del museo o en sus alrededores. Y a tan solo 14 kilómetros del pueblo mágico de Santa Clara del Cobre, encontrará entre un bosque de pinos y encinos un lago tan hermoso que incluso los dioses lo usan como espejo, o al menos eso es lo que significa en español su nombre, que es Siragüen. Pero el misticismo de este lugar no termina ahí, ya que se dice que el lago está encantado. ¿Cómo le quedó el ojo? Si a usted le gustan las leyendas, también este es un lugar muy bueno. ¿Se acuerda que hace unos días platicábamos de un lugar en Yucatán que también tiene una historia muy peculiar, de un cenote en Yucatán que habla que cuando el agua se acabe, el único lugar que tendrá agua será este cenote, pero usted tendrá que dar una vida a cambio del agua? Bueno, pues este lugar también tiene una leyenda. Eran un poco extrañas las leyendas, pero si usted quiere visitar un lugar con muchísima historia, bueno, pues Santa Clara del Cobre es uno de ellos. A continuación, vámonos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? El día de hoy, si usted no sabe qué cocinar, si usted dice, bueno, es que todavía no sé qué le voy a hacer a mi familia para comer, bueno, pues quédese porque justo le traigo una receta de un platillo delicioso. A mí me encanta, la verdad. Si mi mamá me lo cocina, yo soy feliz. Vamos a platicar hoy acerca de la sopa azteca y le voy a decir cómo puede prepararla. La cocina mexicana, como sabemos, siempre tiene una variedad de opciones para todos los gustos. Platillos picosos para los más valientes, vegetarianos para quienes no consumen ningún tipo de carne, dulces para los más golosos y algunos que integran muchísimos sabores en un solo plato, como es el caso de la sopa azteca. No se deje engañar por su nombre, pues este delicioso manjar no tiene sus orígenes en la cultura mexica, sino con sus principales adversarios políticos y militares, los tlaxcaltecas. De acuerdo con diversas fuentes, la sopa azteca data de épocas prehispánicas. Sin embargo, producto del mestizaje, durante la colonia sus sabores se consolidaron al agregar ingredientes que no eran parte de la cocina mesoamericana, como el queso o el caldo de pollo. ¿Usted quiere probarla? Bueno, pues yo le traigo la receta. ¿Qué vamos a necesitar? Primero, vamos a necesitar jitomate, cebolla, diente de ajo, chile chipotle o ajillo, agua, aceite, epazote, pimienta negra, tortillas de maíz, cilantro fresco, bien picado, aguacate y queso panela. Voy a hacer un paréntesis aquí porque ¿qué comida mexicana no lleva tortillas? O por lo menos el maíz. ¿Qué comida mexicana, no lleva maíz o por lo menos jitomate o cebolla? Si usted sabe de alguna, le invito a que nos escriba en nuestras redes sociales y nos la ponga ahí porque yo quiero hacer memoria y no, creo que no hay ninguna. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, pues sabe que tiene primero que lavar y desinfectar todas las verduras. Después, en una sartén va a poner a tostar el jitomate, el ajo y la cebolla y los va a licuar junto con el cilantro, la pimienta y el sal. En una olla va a agregar aceite y va a vertir la mezcla recién licuada. Cuando esté en su punto de ebullición va a añadir el chile y el agua o caldo de pollo si lo prefiere. Yo le digo que mejor sea caldo de pollo, sabe muchísimo mejor. Después, de forma paralela, va a cortar las tortillas en trozos y las va a poner a dorar. Si se quiere ahorrar este paso, puede comprarlas en la tortillería sin ningún problema ya hechas. Después cortará el aguacate y el queso panela en trozos y listo, eso es todo. Es momento de preparar cada plato. Va a añadir un puñado de tortillas fritas y las va a bañar en la sopa que ya hizo y encima agregará un poco más de tortillas fritas, aguacate, queso y un poco de cilantro finamente picado.
En muchos lugares también la conocen como sopa de tortillas, pero bueno, su nombre común es sopa azteca. A mí me gusta de verdad muchísimo, muchísimo, y para estos tiempos que está haciendo frío, ya se me hizo agua a la boca, de verdad es deliciosa, y mientras más picosita, o por lo menos a mí me gusta más picosita, pero pa' pronto, también parece chilaquiles, ¿verdad? Pero es lo que yo le digo, ¿qué comida mexicana no tiene alguno de estos ingredientes? Es casi imposible, pero el sabor sí cambia, aunque sea lo mismo, sí cambia, porque sí cambia el sabor a lo mejor de un sope, de unos chilaquiles, de una quesadilla, es algo diferente, pero al final son los mismos ingredientes, ¿verdad? Así es nuestra gastronomía mexicana. A continuación, vámonos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Yo le quiero platicar que el Gobierno de México, a través de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, inició la entrega a beneficiarios del programa Bien Pesca 2022, quienes recibieron de manera directa y sin intermediarios 7,200 pesos cada uno. Para este año, se dispone de un presupuesto general de más de 1,360 millones de pesos que se dispersarán en 3 etapas en beneficio de 189,000 productores pesqueros y trabajadores de granjas acuícolas. Los primeros pagos de la fase inicial comenzaron a ser depositados la semana pasada a 112,632 pescadoras y pescadores de todo el país que ya cuentan con su tarjeta del Banco de Bienestar. En esta primera etapa, la inversión fue de más de 810.95 millones de pesos. Y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, convocó a los 3 niveles de gobierno, sector privado y sociedad a cerrar filas para enfrentar los impactos de los imponderables climatológicos y los cambios geopolíticos y económicos, y de este modo prevenir una crisis alimentaria que preocupa a todos los gobiernos y países del mundo. Durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, celebrada en San Luis Potosí, el funcionario federal sostuvo que es primordial incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agroalimentario de cara a los efectos del cambio climático. Y la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la 5ª Región Naval, informó que personal adscrito a la 9ª Zona Naval, en coordinación con la CONAPESCA, aseguró aproximadamente 67 kilogramos de pulpo que actualmente se encuentra en veda, cuyos poseedores no pudieron comprobar su legal procedencia en inmediaciones del puerto de Silam de Bravo, Yucatán. Esta acción se llevó a cabo tras una inspección conjunta del oficial federal de pesca de la Secretaría de Marina y personal de la CONAPESCA a un vehículo que trasladaba la especie en veda, cuyos tripulantes, insisto, no pudieron comprobar la procedencia legal del producto. Y con el fin de combatir y contener la sequía y la desertificación en el país, la Secretaría de Agricultura ha implementado medidas de adaptación y mitigación a través de diversas acciones técnicas y enfoques. El titular de la dependencia, Víctor Villalobos, indicó que estas iniciativas contribuyen a mejorar la productividad en las zonas áridas y semiáridas del país y a mitigar los efectos de la sequía recurrente que aqueja a miles de productores agropecuarios. Entre ellos están las acciones que llevan a cabo con CONASA, que es por supuesto la liberación de moléculas de yoduro de plata en diversos estados de la República. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Les recuerdo que las puede encontrar en todas y cada una de nuestras redes: en Facebook, Acústica Noticias; Twitter, Acústica Informa; Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias; en Spotify, acústicanoticias.com y acústicarural.com. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de Daniel Meiners y todos y cada uno de mis compañeros en producción, le doy las gracias por haber iniciado una semana más con nosotros y le invito a que nos sintonice todos los lunes, miércoles y viernes. Que desayune muy rico y que tenga un excelente día. Hasta la próxima.